Hola, hola, mis adorados seriéfilos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y listos para sumergirnos en un nuevo mundo de pasiones, intrigas, por supuesto, romances que nos dejarán sin aliento. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida a este rincón del Internet donde amamos las series tanto como tú. Y si eres de la casa, qué alegría verte de nuevo. Hoy, nos vamos de viaje, pero no a cualquier destino. Nos embarcaremos en un recorrido por las series turcas más candentes, esas que esconden secretos a voces y romances prohibidos que te harán perder la cabeza. Sí, esas que te mantienen pegado a la pantalla hasta altas horas de la madrugada, con la taza de té ya fría y el mando de la tele pegado a la mano. Porque, ¿a quien no le gusta un buen drama, una historia de amor imposible y un poco de salseo? Si la respuesta es sí, estás en el lugar correcto. Prepárense porque hoy vamos a destapar esos secretos que las telenovelas turcas nos han guardado bajo llave. Vamos a explorar esos laberintos emocionales donde los personajes se debaten entre la razón y el corazón, donde cada mirada es una promesa y cada silencio un grito. Antes de comenzar, quiero pedirte un favorcito muy especial: si te gusta este tipo de contenido, si te emocionas tanto como yo con estas series, no olvides suscribirte al canal. Es gratis, y así no te perderás ningún vídeo que tengamos preparado para ti. Vamos, dale al botoncito rojo y únete a esta comunidad seriéfila que comparte la misma adicción por las historias que nos hacen palpitar el corazón. Y no olvides activar la campanita para que te avisen cuando subamos contenido nuevo, así serás el primero en disfrutar de nuestras recomendaciones y análisis. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience el maratón de romances prohibidos. Bueno, ya les había adelantado que hoy nos vamos de lleno con las series turcas que más nos hacen suspirar, esas que tienen un sabor especial, un toque picante y que, admitámoslo, nos encantan por lo prohibido. Y es que las producciones turcas han sabido como nadie capturar esas historias donde el amor desafía las normas sociales, donde los protagonistas se ven envueltos en pasiones que quizás no deberían sentir, pero que nos enganchan desde el primer capítulo hasta el último. Vamos a ver. ¿Quién no ha sentido un cosquilleo en el estómago viendo esos encuentros a escondidas, esos besos robados que te hacen gritarle a la pantalla? Es esa mezcla de adrenalina y ternura, ese peligro inminente que hace que cada escena sea un deleite para nuestros ojos y nuestros corazones seriéfilos. Pues eso es exactamente lo que vamos a desmenuzar hoy. No solo vamos a hablar de las historias en sí, sino también de los elementos que las hacen tan adictivas: la música envolvente, la fotografía que nos transporta a Estambul, los diálogos cargados de significado y, por supuesto, las actuaciones magistrales de los actores turcos. Empezaremos por un clásico, un nombre que seguramente ya has escuchado: Asmemnu. ¡Ay, Dios mío, amor prohibido! ¿Cómo podríamos hablar de romances prohibidos sin mencionar esta joya? Aquí tenemos a Biter Ziyagil, una mujer joven y hermosa, con una belleza que encandila, que se casa con Adnan Bey, un hombre mayor y viudo, para asegurar su futuro y el de su madre. Todo parece perfecto en la superficie, pero la monotonía de su matrimonio y la falta de conexión emocional la llevan a buscar algo más. Y ahí es donde aparece la chispa del deseo y la rebeldía, que la llevan a caer en los brazos del sobrino de su esposo, el atractivo y carismático Belul. Imagínense la tensión, el drama, los secretos. Es como una bomba de relojería a punto de explotar, donde cada mirada es un riesgo y cada encuentro una aventura. Esta serie es una montaña rusa de emociones, donde cada mirada, cada roce, está cargado de peligro. Y el final, bueno, no voy a hacer spoilers, pero les aseguro que les dejará sin palabras, con el corazón en un puño y la mente dándole vueltas a lo que acaba de ocurrir. La química entre los protagonistas, Beren Saat y Kaan Tatltu, es palpable. Es como si el aire vibrara cada vez que están juntos, y nos hace cuestionarnos los límites del amor y la moral, nos hace preguntarnos qué haríamos nosotros en una situación así. Si aún no la has visto, corre a buscarla porque te va a encantar. Y si ya la viste, seguro que me entiendes cuando digo que es una de las mejores series de este género y que la sigues recomendando a todos tus amigos seriéfilos. Porque hay historias que se quedan grabadas en nuestro corazón y Asmemnu es una de ellas. Es una serie que se ha ganado un lugar en la historia de las telenovelas turcas y que sigue siendo recordada con cariño y nostalgia. Sigamos nuestro recorrido, porque el mundo de los romances prohibidos en las series turcas es vastísimo, tan vasto como el Bósforo que divide Estambul. Ahora, vamos con otra joya, una historia que quizás no sea tan conocida como Aşk-Memnu, pero que es igual de intensa y apasionante: Kuzey Güney. Aquí, nos encontramos con dos hermanos, Kuzey y Güney,
totalmente opuestos en personalidad y en estilo de vida, pero unidos por un lazo de sangre y por un secreto que cambiará sus vidas para siempre. Kuzey es impulsivo y rebelde, mientras que Gunei es ambicioso y calculador. La trama se complica cuando ambos se enamoran de la misma mujer, Zembe. Ya se imaginarán el lío que se arma. La rivalidad entre hermanos, el amor no correspondido y los conflictos familiares crean un torbellino de emociones que te dejarán pegado a la pantalla. Es una espiral de pasiones donde cada personaje lucha por lo que quiere, pero también por lo que cree correcto. La tensión es constante, y cada capítulo nos sumerge más en este triángulo amoroso que nos roba el corazón. Además, la serie aborda temas como la justicia, la lealtad, la envidia y los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por aquellos que amamos. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre lo que estamos dispuestos a hacer por amor y por el reconocimiento. Kuzey Gunei es de esas historias que te hacen pensar, sentir y reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas, sobre las consecuencias de nuestras acciones y sobre cómo los secretos pueden destruir a las personas que más queremos. Pero no nos detenemos aquí, porque aún tenemos muchos secretos que revelar, muchas historias que compartir. Es hora de hablar de Xiyabe Yazask, o Amor en blanco y negro. Esta serie nos presenta una historia de amor que nace en las circunstancias más inesperadas, un amor que florece en el lugar más oscuro. Asl, una doctora idealista, una mujer que cree en el bien y en la justicia, se ve obligada a casarse con Ferat, un hombre oscuro y peligroso con un pasado turbio, un hombre que ha vivido en la violencia y el crimen. Imaginen ese choque de mundos, esa tensión entre la luz y la oscuridad, entre la inocencia y la maldad. El amor, en este caso, nace de la necesidad, de la obligación, pero se transforma en una pasión que desafía todos los pronósticos, una pasión que los consume y los transforma por completo. La serie tiene un toque de acción y misterio, lo que la hace aún más adictiva, es como una mezcla de romance y thriller que te mantiene pegado a la pantalla. Veremos cómo Asl y Ferat, poco a poco, van construyendo una relación basada en la confianza y el respeto, mientras luchan contra los fantasmas del pasado y los enemigos que amenazan su felicidad. Su amor es como una flor que crece entre las grietas del asfalto, una esperanza en medio de la desesperación. Xiyabe Yazask es una prueba de que el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros, que incluso las personas más rotas pueden encontrar la redención y la felicidad en el amor. Es una serie que nos enseña que el amor no tiene fronteras y que puede transformar nuestras vidas de la forma más inesperada. Y ahora, cambiemos un poco de tercio, porque no todos los romances prohibidos tienen que ver con triángulos amorosos. A veces, la barrera que impide el amor puede ser la diferencia de clases, la tradición familiar o incluso, el destino. Es el caso de Kara Sedda, o Amor Eterno. Aquí, nos encontramos con Kemal, un joven de clase baja, un hombre trabajador y honesto, que se enamora perdidamente de Nian, una chica de la alta sociedad, una mujer con una belleza y una elegancia que lo dejan sin aliento. Su amor parece imposible desde el principio, marcado por la oposición de las familias, las diferencias sociales y las intrigas que los rodean. Pero Kemal y Nian están dispuestos a luchar por su amor, aunque eso signifique enfrentar todas las adversidades, a pesar de los obstáculos que el destino les pone en el camino. La serie es una oda al amor verdadero, un amor que persiste a pesar de las circunstancias, que desafía las convenciones y que, incluso después de años, sigue siendo tan fuerte como el primer día. Es un amor que se convierte en un faro en la oscuridad, una luz que los guía a través de los momentos más difíciles. Kara Sedda es una historia que te dejará el corazón encogido, que te hará creer en la fuerza del amor y que te recordará que, a veces, las almas gemelas siempre encuentran la forma de estar juntas, incluso si el destino parece empeñado en separarlas. Es una serie que te hará llorar, reír y suspirar, una montaña rusa de emociones que no te dejará indiferente. Seguimos con nuestro listado y ahora nos adentramos en la serie Erkai. Esta serie nos traslada a un mundo de venganza y amor, un mundo donde la tradición y el honor son más importantes que cualquier otra cosa. Aquí, la protagonista, Ryan, una joven inocente y dulce, es utilizada como una herramienta de venganza por Miran, quien busca desquitarse de su familia por un doloroso pasado. Sin embargo, lo que Miran no esperaba era enamorarse de Ryan, la misma mujer a la que pensaba dañar. Imaginen el conflicto interno, la lucha entre el deseo de venganza y el amor que empieza a nacer, la batalla entre el odio y la pasión. Erkai es una serie que te dejará con el alma en un hilo, que te hará cuestionar si el amor puede realmente sanar las heridas del pasado y si es posible perdonar incluso a aquellos que nos han hecho daño.
Es una serie que nos muestra que el amor puede nacer incluso en los corazones más oscuros, que puede cambiar a las personas y que puede romper las cadenas del pasado. La química entre los protagonistas, Ebru Sain y Aknanthu, es increíble y te mantendrá pegado a la pantalla capítulo tras capítulo. Sus miradas, sus encuentros y sus diálogos te harán sentir cada emoción y te harán suspirar con cada escena. Es una serie que no te puedes perder si te gustan las historias de amor prohibido con un toque de drama y venganza. Y para seguir en esta línea de dramas pasionales, quiero hablarles de Kukur. Esta serie, si bien se centra más en la acción y el drama criminal, también nos regala momentos de romance prohibido que nos dejan con el corazón acelerado, momentos que nos recuerdan que incluso en los lugares más peligrosos puede florecer el amor. La historia gira en torno a una familia que controla el peligroso barrio de Kukur, un barrio donde la violencia y el crimen son el pan de cada día, y en este contexto de violencia y mafias, nace el amor entre Yamak, el hijo menor de la familia, un hombre que busca su lugar en el mundo, y Sena, una joven doctora que llega al barrio con la intención de ayudar a los demás. Su relación es un oasis en medio del caos, una luz en la oscuridad, un refugio en medio de la tormenta. Sin embargo, el mundo en el que viven siempre estará amenazando su felicidad, los peligros acechan a cada momento y sus vidas siempre estarán en riesgo. Kukur es una serie que te mantendrá al filo del asiento, que te mostrará que el amor puede florecer incluso en los lugares más peligrosos, y que a veces, la pasión puede ser más fuerte que cualquier adversidad, que el amor puede superar cualquier obstáculo. Es una serie que te hará reflexionar sobre la lealtad, la familia y la lucha por sobrevivir en un mundo hostil. No podíamos cerrar este recorrido sin mencionar Medcezir. Esta serie, inspirada en la famosa DOC, nos transporta al mundo de Yaman, un joven de clase baja, un chico que ha tenido una vida difícil, que es acogido por la adinerada familia Serez, un mundo de lujo y privilegios que lo deslumbra. Aquí, Yaman conoce a Mira, una chica de la alta sociedad, una mujer hermosa y sofisticada, y entre ellos nace un amor que desafía todas las reglas, un amor que es como una tormenta que lo arrasa todo. La diferencia de clases, los secretos familiares y los problemas personales pondrán a prueba su relación en más de una ocasión. Es una serie que te muestra cómo el amor puede derribar barreras y puede superar las diferencias sociales. Medcezir es una serie que nos habla del amor a pesar de las diferencias sociales, de la lucha por encontrar nuestro lugar en el mundo y de la importancia de la amistad y la lealtad. Es un clásico moderno que no puedes dejar de ver si te gustan las historias de amor imposibles, una serie que te hará reír, llorar y soñar con un amor que todo lo puede. Es una serie que te dejará un sabor dulce en el corazón y que te hará creer en el poder del amor. Y bueno, ya para ir cerrando este maratón de romances prohibidos, quiero destacar algo que tienen en común todas estas series. Y es que, más allá del drama, la pasión y el salseo, todas nos muestran que el amor puede romper barreras, desafiar las normas sociales y hacer que las personas tomen decisiones que cambien sus vidas para siempre. Nos hacen cuestionarnos las convenciones, nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente importa, y sobre todo, nos hacen sentir. Y es que, en el fondo, todos buscamos una historia de amor que nos haga suspirar, que nos emocione y que nos haga creer en la magia del romance. Y las series turcas, sin duda, han sabido cómo darnos eso y mucho más, nos han dado personajes que se han quedado grabados en nuestra memoria y nos han contado historias que nos han tocado el corazón. Nos han hecho viajar a Estambul, nos han hecho conocer su cultura, sus tradiciones y sus costumbres, y nos han mostrado que el amor es un lenguaje universal que todos entendemos. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de los romances prohibidos en las series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por historias llenas de pasión, drama y secretos. Hemos explorado mundos donde el amor desafía todas las reglas, donde los protagonistas luchan contra viento y marea por sus sentimientos, y donde las emociones nos llevan al límite. Desde Aşk Memnu hasta Medcezir, hemos visto que las series turcas tienen un toque especial, una magia que las hace irresistibles, una forma de contar historias que nos engancha y nos hace querer más. Hemos visto triángulos amorosos, diferencias de clases, venganzas y amores imposibles, pero todas ellas tienen algo en común, la capacidad de hacernos sentir, de hacernos vibrar, de hacernos soñar con un amor que lo puede todo. Y es que, al final, eso es lo que buscamos en una buena serie, que nos haga vibrar, que nos emocione y que nos deje con ganas de más, que nos haga olvidar por un momento nuestros problemas y nos transporte a un mundo de fantasía y emoción. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad.
Me encanta compartir mi pasión por las series con ustedes y saber que hay una comunidad de seriéfilos tan apasionada como yo. Ahora, es momento de que me cuenten, ¿cuál de estas series les gustó más? ¿Hay alguna que me recomiendan y que no mencioné? Los leo en los comentarios. Y hablando de comentarios, no se olviden de dejarme sus opiniones sobre el vídeo. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal, sus opiniones son como un tesoro para nosotros. Y por último, pero no menos importante, un pequeño llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este recorrido por las series turcas, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y no se perderán ningún vídeo. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba nuevo contenido. Y bueno, ahora sí, me despido con un gran abrazo seriéfilo. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden, el amor siempre triunfa, incluso en las series más dramáticas. Hasta la próxima, y que la pasión de las series los acompañe en cada momento de su vida, que esas historias que nos hacen soñar sigan inspirando nuestros corazones. Adiós, mis queridos seriéfilos.